Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. Historia de los amores de Juan Martínez e Isabel de Segura. Año 1217. Fue juez de Teruel don Domingo Celadas. Pues decimos de males y guerras, buenos digamos de amores no fictios más verdaderos. En Teruel era un joven clamado Juan Martínez de Marcilla, de tenor de 22 años. Enamoróse de Sigura, fija de Pedro Sigura. El padre no tenía otra, era muy rico. Los jóvenes se amaban muy mucho. He dicho el joven como la deseaba tomar por muller. Ella repuso que ciertamente el deseo de ella era aquel mateix. Empero que supies que nunca lo faría sino que su padre y su madre se lo mandasen. Fízolo dir a su padre. Su respuesta fue que ciertamente él era muy bien pagado del joven, empero que él no tenía riquezas y que su padre tenía otros hijos, que en más no le podría heredar, y que él podía dar a su fija 30.000 sueldos, y que aprés tendría toda su casa. El joven fue bien contado, y cual dijo a la doncella que pues su padre no lo menospreciaba sino por los dineros, que si ella lo quería esperar 5 años, que él iría a traballar por mar y por tierra en do hubies dineros. Ella se lo prometió. Él, revolviéndose contra moros estos 5 años, ganó 100.000 sueldos. La doncella en este tiempo fue muy acosada del padre que tomase marido. Ella, viendo que el tiempo de los 5 años era pasado y no sabía res del enamorado, dijo que le placía. El padre la desposó. Lo que acaban de escuchar es la más antigua relación documentada de la historia de los amantes de Teruel, fechada en un protocolo notarial de 1619 en el que se anotó que transcribía un papel escrito en lengua antigua. Nosotros hemos querido respetar esta lengua antigua y no traducirla, y la hemos escuchado en la voz absolutamente fantástica de Rafa Moyano. Anabel La Peña, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy bien. Estamos encantados además de estar en Teruel para grabar un capítulo especial de nuestras reinas, damas y señoras, que explora a través de esta historia, la de Diego e Isabel, los amantes de Teruel, cómo era la sociedad medieval a mediados del siglo XIII. En torno a esta historia, la de los amantes de Teruel, se ha construido una parte importantísima de la identidad de esta ciudad, que celebra cada año la magnífica recreación de estos hechos. Con mimo, con detalle, ampliando cada año un poquito más la recreación histórica e involucrando una parte importante de los vecinos. Nosotras nos hemos preguntado cómo era el Teruel de la época, cómo era la estructura social, las costumbres matrimoniales que propiciaron nuestra historia. ¿Cómo pudo ser la boda de Isabel en estos 5 años de espera? Volvemos a ver al documento que escuchábamos, que es la referencia más antigua que se conserva de esta historia, y lo primero que llama la atención es que no se cita a Isabel. No se le pone nombre, simplemente se menciona que es hija de Segura, no hay más, ¿eh? Pero eso nos ha dado otra pista que luego comentamos. Y además, cuando hemos leído ese protocolo notarial de 1619, resulta que tenemos el nombre de Juan. Si ustedes preguntan aquí en Teruel, van a decirle, no, Diego. Los Diegos en el siglo XIII no existían en Teruel. Eso es un nombre castellano. Y por lo tanto, se han observado documentación y el nombre de Pedro y de Juan eran los más adecuados, los más abundantes en aquellos momentos. Luego ya empiezan a ser detalles que nos dice esto tiene más visos de realidad. Y luego alguna mención. Se menciona que en 1217, cuando dicen que copian ese papel antiguo, se menciona un cargo que solo se repetía una vez en la vida, y acierta con el juez. Yo estoy seguro que si ustedes fabrican una historia no van a acertar quién era el alcalde del pueblo hace 800 años. Luego fue adquiriendo una textura, llamémosle más literaria y demás, pero eso tiene en la parte que acabamos de comentar. Y los Segura no aparecen en Teruel, más que 2 veces, los Segura. Entonces, en 1221 y en 1266. Luego, esto no tiene un origen inventado, un origen que ha creado un escritor y demás. Tiene muchos otros datos que nos mencionan que
algo ocurrió en Teruel que dio pie a esta historia que hoy en día todavía se celebra con algunas pequeñas diferencias. Este protocolo notarial que hemos escuchado es un fragmento original, es un fragmento del protocolo original, es decir, no lo hemos escuchado entero, pero sí que nos da algunas claves importantes, por ejemplo, Anabel, sobre la fortuna de Diego. Sí, bueno, porque... Diego, ¿cómo lo llamamos? Juan Diego. Juan Diego. Haremos una mezcla y ya está. Eso es una licencia que nos podemos tomar. Juan, que es el nombre que yo creo que sí que tuvo, que era los que tenemos atestiguado, y Diego, como lo llaman efectivamente ahora. Fíjese, contra la versión que se va a celebrar este fin de semana en Teruel, cuando el amante se va a ir a tierra de moros a enriquecerse y demás, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que no era pobre ni muchísimo menos. Hay un fragmento en el documento notarial del siglo XVII en el que dice que su padre era de gran mano, es decir, que era de riquezas este hombre. Era una clasificación que había de los grupos de la sociedad medieval en pequeña mano, mediana mano y gran mano. Entonces, responde a una realidad. Las gentes en Aragón en aquella época y en Cataluña exactamente igual estaban clasificadas en esos grupos sociales. No era pobre, ni mucho menos. Lo que pasa que si conocen ustedes un poquito más el fuero de Teruel, es que en Teruel heredaba cada uno de los hijos. Entonces, por mucha riqueza que hubiera, se fragmentaba. Si hubiéramos estado en el Alto Aragón, solo hubiera heredado uno de ellos, el hereu o heredero, nada más de la casa. Entonces, son esos pequeños detalles que nos permiten atestiguar que sí que pasó algo, pero no era un pobre que no tuviera posibilidades de ganarse la vida, sino que fue a hacer una mayor fortuna, por decirlo de alguna manera. La cuestión es que la investigación nos deja varias preguntas sobre la mesa que vamos a intentar resolver hoy aquí. ¿Quiénes eran estas familias? ¿Cómo era la estructura social que les daba tanto poder a estos jueces? ¿Dónde pudo ir Juan Diego, para conseguir fortuna? Bienvenidos a este capítulo especial desde Teruel de Reinas, Damas y Señoras. Estamos a mediados del siglo XIII en la villa de Teruel, que no será reconocida como ciudad hasta el año 1347. Es la población más importante del sur de Aragón de la época y un ejemplo perfecto de un lugar de frontera. Anabel, ¿cómo se crea Teruel? A ver, Teruel se empieza a salir en los documentos a partir de un pacto entre el rey de Aragón y la figura del rey de Navarra, porque desde hacía muy poquito había cambiado el nombre de rey de Pamplona a rey de Navarra con Sancho VI el Sabio, y se reparten un poco futuros territorios de conquista, y ahí dicen, bueno, pues que el navarro pretende la zona de Albarracín y aquí pretende se reserva, y eso es en 1168. Después ya empezamos a tener alguna denominación. No sabemos si Teruel está fundada todavía o no, pero hacia 1170 empezamos a tener algún dato de que menciona, por ejemplo, un documento de Alfonso II, del rey de Aragón, que menciona que otorga las iglesias de esta villa, no tienen por qué estar construidas, pueden ser las que se construían en adelante, se las dota al obispado entonces más importante que había en el reino de Aragón, el obispado de Zaragoza. Luego, o estaba ya en la cercanía de la población para caer o acababa de caer en aquellos momentos. Y es entonces esa donación la que nos da ya un cierto índice. Y después ya tenemos la primera documentación de un Teruel fundado, una pequeña villa. Es decir, es cuando se menciona la carta de población. Las condiciones... A ver, venirse a vivir a Teruel en esos momentos era problemático. Estamos en una tierra de fronteras. Y la frontera es ataques del Islam, nosotros contraatacamos, otra vez ataque del Islam, el reino de Valencia estaba cerca y aún era fuerte. Por lo tanto, a partir de entonces se empieza a dar las primeras condiciones para que la gente acuda a Teruel. A ver, los de Teruel que no se me enfaden, pero estamos en un territorio pobre, estamos en un territorio frío, estamos en un territorio con fronteras inseguras. ¿Quién va a venir? Pues quien quería ser libre,
por ejemplo. La persona que vivía en una sociedad de siervos todavía, se puede venir aquí. Aquí se admite todo tipo de personas, incluidos homicidas, ladrones, raptores. Si vienen con la mujer, mejor, porque así habrá hijos. Entonces, es un fuero de Extremadura que llamamos, que no solamente es la región española, sino que es un fuero de la zona fronteriza, sometida a posibles ataques, y hay que dar condiciones muy ventajosas en el fuero. Bueno, pues en este punto de nuestra historia recuperamos a un viejo amigo de los oyentes del podcast Reinas, Damas y Señoras, que seguro que recuerdan. Hablamos de Jerónimo Zurita. Él fue el cronista mayor del Reino de Aragón, que a mediados del siglo XVI y a lo largo de 30 años de trabajo recopiló en sus anales de la Corona de Aragón nuestra historia desde el periodo islámico hasta el reinado de Fernando el Católico. Y Zurita cuenta que en 1171 habría tenido lugar la primera repoblación cristiana de la villa, ocupada probablemente a lo largo de aquel año o del anterior. Lo cuenta así. Por el mes de octubre de este año de 1171, el rey pobló a las riberas de Guadalaviar una muy principal fuerza, adelantando sus fronteras contra los moros del reino de Valencia, y llamóse Teruel. Y fue el fuerte y homenaje para la conquista que después se emprendió de sojuzgar aquel reino, que fue una de las más enormes y señaladas que en España se ha habido. Dio el rey el feudo y honor de Teruel, como se usaba entonces, a un rico hombre de Aragón llamado don Berenguer de Entenza. Pero fue una punta de lanza importantísima en la lucha aragonesa contra el Islam. Sí, estamos en una época en que, por supuesto, el Islam está en retroceso, pero es que remontar por como ha sido habitual, desde el reino musulmán de Valencia y subir a Teruel es lo más normal. Entonces tuvimos unos fueros especiales en todo este territorio. Empezó el primer fuero de Extremadura, que era la zona más peligrosa, la recién conquistada. Si hubiera aquí alguien de Soria, recordará la palabra Extremadura, Soria pura, cabeza de Extremadura, pero es la zona recién conquistada sometida a posibles contraataques. Entonces, efectivamente, aquí se dio un fuero de Extremadura. Uno, quizá, probablemente, es el más extenso de todos los que se dio. En Castilla también se dieron fueros de este tipo, en de Sepúlveda y demás. Nos encontramos con un elemento importante. Hay que poblar, hay que defender, y buena parte del fuero en la sociedad que vivieron los amantes predominaba por la organización que se da en el fuero, que regula absolutamente todo, que además tiene previsto hasta las rapiñas que se pueden hacer en tierra musulmana, etcétera. Entonces es un fuero completísimo. Lógicamente no nació con todo el articulado, se fue generando poco a poco. Entre otras cosas, cuando era una villa, más tarde Teruel en 1347 se convierte en ciudad, entonces va cambiando. Y el articulado definitivo del fuero de Teruel no se anula. El resto de Aragón, a mediados del siglo XIII, Jaime I nos organizó los fueros de Aragón. Se pusieron cosas y se quitaron cosas. A Teruel no lo tocó. Teruel siguió teniendo estos fueros que se crean ahora hasta finales del siglo XVI, porque seguía siendo un territorio de Extremadura, ya no con respecto a los musulmanes, pero sí tenemos vecinos a los castellanos, y por lo tanto necesitamos mantener esa legislación tan especial. Bueno, pues fue el 1 de octubre del año de 1177, o bien el anterior, en 1176, cuando el rey concedió sus nuevos fueros a los turolenses y le reconoció la propiedad de todas las aldeas de un amplísimo territorio. Esta concesión se ha conservado en el texto del fuero de Teruel y dice, está así traducida, lo siguiente. Puesto que la memoria es resbaladiza y no es suficiente para la multitud de cosas, se hace necesario dejar constancia material a fin de que se restaure íntegramente por la protección del escrito lo que se ha escapado por el paso del tiempo. Por esto sea conocido por todos, los presentes y los venideros, que nos, Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Aragón, conde de Barcelona, marqués de Provenza, franca y voluntariamente, hago y pueblo una villa en el lugar que se llama Teruel, y para que los habitantes y pobladores que lleguen habiten allí más segura y gustosamente, y otros deseen venir, les concedo y hago esta carta de población, costumbre y franqueza, y que hará válido a perpetuidad fielmente lo que allí está escrito.
Es la voz de Alfonso el Batallador, Anabel, y empieza diciendo, puesto que la memoria resbaladiza, qué comienzo más bonito, más poético para un texto tan importante. Pues la verdad es que sí, porque efectivamente la memoria es resbaladiza, se nos va un detalle, acabamos tendiendo a fabular a veces con otros y deciden poner esa primera carta de población, que fue el alma de, no sabemos si de un nacimiento de una población nueva, porque aquí hay un topónimo en Teruel, en la orilla del río Guadalaviar, que se habla de Teruel Viejo, pero sí sería el de esta zona donde nos estamos moviendo, es de esta zona ya en alto, bien protegida, donde hoy en día existe la Catedral de Teruel, que fue una iglesia, la de Santa María de Mediavilla, y tienen que ponerlo por escrito, porque con la cantidad de artículos que tiene el fuero, pasan de varios centenares, donde regulan absolutamente hasta los baños de los judíos, los baños de las mujeres, los baños de los varones, etcétera. Se regula la vida cotidiana de esta comunidad durante siglos. Territorio era una oportunidad para aquellos que buscaban tener tierras propias y una vida mejor, pero también un riesgo evidente, poblar una zona de frontera en la que los almohades podían atacar en cualquier momento. El rey necesitaba una frontera fuerte y para ello era necesario también villas y hombres dispuestos a defenderlas. Para traerlos había que ofrecer privilegios, franquicias, y esto es lo que hace tan peculiar, Anabel, al fuero de Teruel. Sí. No es el primer caso, porque habíamos tenido ya el fuero Calatayud, el de Daroca, el de Alfombra, pero ahora estábamos mucho más avanzados. Había que regular muchos más aspectos de los que se utilizaban habitualmente. Esto es un fuero extenso, es decir, amplísimo. Se regulan desde los castigos de los funcionarios que no cumplieran, se regulan los matrimonios, se regula el derecho penal, tremendo, absolutamente. Entonces, había que dar un contexto para una sociedad que de por sí ya era violenta en aquella época, y aquí con unos habitantes de frontera, podemos llamarla, había que regular muchas más cosas, y por eso se hace un fuero que se fue completando hasta el siglo XV, y ya para entonces había pasado la villa de Teruel a convertirse en ciudad, categoría de ciudad. Estamos en un territorio con problemas siempre. Bueno, es tan minucioso que regula y especifica incluso el equipo con el que cada turolense iba a la batalla y lo que recibía a cambio. El caballero que no lleve a la hueste escudo, lanza y espada, reciba media parte según fuero. Además, el soldado de a pie que no lleve lanza y cuchillo no perciba nada de este botín. Pero el caballero ballestero experto en aquel arte, que lleve ballesta con 2 cuerdas y 200 saetas, reciba por esta la parte entera y nada más por cualquier otro concepto. Además, el ballestero de a pie que lleve el arco o la ballesta con 2 cuerdas y 100 saetas, por esta reciba media parte, pero nada más. Anabel, el fuero de Teruel también es muy importante porque es el primer libro jurídico de gran extensión. De los más extensos que se puedan conocer en España, te digo que tuvo sucesivas adiciones. Es absolutamente la organización total de la villa, de sus términos. Aquí esto fue cabeza, la villa de Teruel, de una amplísima zona. De hecho, en esa amplísima zona han surgido tiempos después entre 70 y 80 poblaciones, lo que estamos diciendo, y había que regular. Eran las aldeas de Teruel, había que regular el armamento, por ejemplo. Caballero es el que tiene caballo, pero además puede disponer de unos elementos de defensa más especiales, y si no cumplen con que lleguen con el escudo, con el tal, entonces cobran menos del botín que se pueda tomar. Se beneficiaba todo el mundo del botín, se repartía, incluso con los que no habían ido a la guerra también, una mínima parte, porque habían quedado defendiendo la villa. Entonces, tienen que regularse absolutamente todo. Bueno, nos contabas antes cuando empezábamos que una de las claves que nos permiten deducir que la historia de Isabel y Juan Diego tiene mucho de realidad es que justo cita ese documento al que ese año fue juez en el concejo de Teruel. Así que llega el momento de hablar precisamente del concejo y de su importancia. A ver.
Y es que en una nueva villa, con un fuero nuevo, era importante determinar cuál era la autoridad y la administración de justicia entre los nuevos pobladores. En Teruel fue el concejo la figura de máxima actualidad y el juez y el alcalde los principales. Bueno, perdón, que estaba esperando algún texto. A ver, el juez es fundamental. Es una figura que se cambiaba todos los años en la Pascua, en el domingo, el martes siguiente al domingo de Resurrección, que todavía se celebra en Teruel. El famoso sermón de las tortillas es un recuerdo de lo que se hacía aquí, se elegía, y el juez, salvo que fuera por unanimidad de toda la villa, no podía prolongar su mandato. Domingo Celadas, que es el que menciona el manuscrito más antiguo, comenzó en 1216 y terminó en 1217. Por eso nos sirva también esa mención única, era la persona que ostentaba la autoridad precisamente era el que administraba justicia, era el que pagaba deudas contraídas en aquellos momentos, el que recogía los impuestos para el rey, era el gran señor de Teruel. Pero en vez de tenerlo como en otros sitios, que era el conde tal, el noble cual y demás, no, era alguien de la población turolense. Y no cobraba mal, porque tenía sueldo y está escrito. Mando también que el juez de Teruel perciba 1000 sueldos por remuneración por el servicio que haga al concejo y perciba además la 20ª parte de todas aquellas cosas que el concejo dé voluntariamente al señor rey o al señor de esta villa. Además mando que el juez perciba la 9ª parte de las penas pecuniarias que pertenecen al palacio y de otras que él recaude una vez juzgadas. Claro, para ser juez antes había que ser vecino, y para ser vecino de Teruel tenía que estar uno en posesión de una casa poblada, y esto implicaba tener mujer. Tener mujer, tener hija o una pariente femenina que pudieran atestiguar que llevaban un año viviendo aquí en esta villa. No podía ser cualquiera, Entonces cada año correspondía a una de las 9 parroquias el nombramiento del juez. Si en alguna ocasión el elegido no aceptaba o presentaba algún problema, pues entonces podía variar ese nombramiento. Pero es la figura clave. Teruel se gobierna con el juez, Entonces es un cargo importantísimo. La relación de jueces de Teruel se ha conservado, Por eso sabemos que este Domingo de Celadas empieza en el 16 y termina en 1217. Sí. Bueno, además del juez había un montón de cargos más, el alcalde, el escribano, el tribunal de apelación, cada uno de ellos con sus normas y con su retribución. ¿Y qué pasaba, Anabel, cuando no cumplían con su obligación? Porque también tenían penas que no eran ninguna broma. Sí, a mí me encanta el escribano, por ejemplo. El escribano tenía que tener unos conocimientos de un poco de los ingresos, de los gastos, tenía que tener un cierto conocimiento de lo que era el mundo económico, pero si en algún caso le demostraban que falsificaba, había un castigo. Le cortaban el pulgar de la mano derecha, ya no puede escribir, ya no puede ser escribano, aparte del deshonor y que pudiera incurrir en alguna condena, pero hay adaptaciones de castigos profesos prácticamente para los distintos cargos municipales. Si algún alcalde al dar sentencia es declarado culpable de falsedad o fraude, peche 100 maravedíes alfonsíes y además el doble del daño que por este motivo se produzca. Y si no quiere o no puede pechar, quítensele los molares o premolares sin excusa alguna. Y la totalidad de la pena pecuniaria destínese siempre a la construcción de torres y murallas. Bueno, sacarle los dientes a alguien. Tenemos penas todavía más gordas que vamos a escuchar ahora, pero parece una barbaridad, es sacarle los dientes a alguien. Los molares o los premolares, que especifica el fuero, efectivamente, los castigos son realmente muy, muy ejemplares en aquellos momentos. Lo digo porque, en fin, si nos atenemos al durísimo
Código Penal era para pensarse en delinquir en Teruel, porque como te aplicaran el fuero, de verdad que tenía realmente, en fin, mucho cuidado. Quien permitía, por ejemplo, la entrada de un mercader amigo, retrasando el de otro, y favorecerlo de esa manera. Y después el Código Penal, especialmente aplicado a las mujeres, la prueba del fuego, es durísimo, pero no único. Lo vamos a contar ahora porque yo creo que eso merece capítulo aparte, pero antes yo quiero que escuchemos otro fragmento que sigue teniendo que ver con penas relacionadas con castigos físicos muy salvajes. Se debe saber que si el sayón es declarado culpable de falsedad o hurto, se le corten las orejas hasta los 10 sueldos. Hasta 20, sáquele el ojo derecho. Pero si el daño llega hasta los 40 sueldos, sáquensele ambos ojos. De 40 para arriba, pechen 100 maravedís alfonsíes, y esta pena pecuniaria destínese a la construcción de torres y murallas. Si no quiere o no puede pechar, ahórquesele sin excusa. Por eso comentaba yo hace un minuto que delinquir en Teruel se las traía, porque los castigos eran absolutamente ejemplares en aquellos momentos. Bueno, tenemos aquí una lista con algunas penas. Por ejemplo, se quemaba a los adúlteros o a los bígamos, se enterraba vivo al asesino debajo del muerto, se mataba de hambre a quien no podía pagar una pena o una multa, se descuartizaba al que mataba al señor de la villa, se mutilaban los pechos, se castraba o se ahorcaba al que violara a una monja y se aplicaban ordalías de hierro candente como sistema probatorio de algunos delitos. Y yo creo que aquí sí que tenemos que pararnos, porque es que uno lo lee y parece que es ciencia ficción, es decir, parece de la imaginación de algún escritor que eran exactamente las ordalías, porque esto junta un poco el mito. Explícanos, Ana. La ordalía es un juicio de Dios, es decir, se interpretaba que sometido a una prueba específica, la del hierro candente aquí en Teruel, la del agua helada, por ejemplo, que si tú sanabas de las heridas que te pudieras hacer, es que quería decir que Dios declaraba a tu favor de que eras inocente. Entonces son castigos brutales. En Aragón, en 1247, el resto de Aragón se prohibieron estas ordalías. Cuando se hicieron los fueros de Aragón en Huesca, el obispo de Huesca, Vidal de Canellas, lo prohíbe. Pero Teruel es la tierra especial y aquí se mantuvieron hasta 1598. Aquí se aplicó el hierro candente, pero es que no solamente que se aplicara, es decir, tenías que tomar un hierro sacado del fuego. Venía todo el desarrollo de cómo te impregnaban la mano con una especie de crema. Después te ponían un paño de lino. Más tarde, a los 3 días, te examinaban la herida. Como te hubieras quemado, como te hubiera profundizado quería decir que Dios te decía por ti que eras culpable. Si tenías la suerte de tener una mano más encallecida y hubiera podido solventar mejor la toma del hierro, que insisto, se regula y hay que levantarlo a esta altura y tiene que tener estos palmos, etcétera, está todo absolutamente regulado, pues entonces dependía por decirlo así, tu declaración de inocencia o tu testimonio falso dependía de esa prueba de la mano que se había impregnado con esa cera especial y que a los 3 días se levantaba y se examinaba. Bueno, pues esta prueba del hierro, que nos parece una barbaridad, aparece descrita con todo detalle en el fuero de Teruel, donde se indican hasta los preparativos previos, con lo que se trataba de asegurar que no había ningún tipo de magia o que las inculpadas, sobre todo mujeres, no habían puesto en sus manos algún ungüento que les protegiera del fuego. Se especifican las medidas del hierro, la altura a la que debía estar situado, los 9 pasos fatales que la mujer tenía que recorrer tras haberlo cogido, los productos que el juez debía aplicar después en la mano de la acusada y, por último, el veredicto final que dependía del estado de las heridas. Vamos a escuchar el texto original. El hierro para hacer justicia tenga 1 palmo de largo y 2 dedos de ancho, y colóquese a una altura de 4 pies aproximadamente para que la mujer que tenga que probar su inocencia pueda meter la mano por debajo del hierro. Mas la mujer que deba levantar el hierro, llévelo a una distancia de 9 pasos y deposítelo suavemente en el suelo, porque si no lo hace así, no cumpla según fuero. No obstante, el hierro sea bendecido anteriormente por un sacerdote, pero el juez y el sacerdote calienten el hierro según es fuero,
y mientras lo calientan no permitan que nadie se acerque al fuego por miedo de que por casualidad haga algún maleficio en él. Pero la mujer que deba levantar el hierro en primer lugar sea examinada cuidadosamente para que no tenga algún maleficio. Después lave sus manos en presencia de todos y una vez secadas levante el hierro. Pero después de que lo haya levantado, el juez cubra su mano rápidamente con cera y por la parte de encima sobre la cera ponga estopa o lino, pero luego se la ate perfectamente con un paño, según es fuero. Una vez hecho esto, el juez llévela a su casa y le examine la mano al cabo de 3 días, y si la mano está quemada, la mujer sea quemada también o sufra aquí la pena sentenciada que merece. Claro, todo es susceptible de empeorar, porque las cosas a él podían ser peores. Sí, podían ser peores, porque una cosa es que digas, qué barbaridad, cómo voy a coger un hierro caliente de la hoguera y tengo que dar tantos pasos y demás, pero todavía podía ser peor. Si a una mujer era acusada, por ejemplo, de brujería, te podían condenar directamente a la hoguera. Con el hierro candente tenías una posibilidad. ¿Y si no te salía quemadura? Además, está aplicado a brujas. Los brujos tenían un castigo muy inferior al de las mujeres en aquel momento. Y además servía como sistema probatorio de quien tú dijeras que era el padre de tus criaturas y el padre lo negara. También se tenía que justificar la mujer con ese tipo de prueba, precisamente, y si no se quemaba, le adjudicaban la criatura al marido, al caballero. Entonces se utilizó con una cierta frecuencia, insisto, para mujeres especialmente. Yo tengo una duda. ¿Eran todos iguales ante la ley? Es decir, ¿el fuero se aplicaba a todas las clases sociales por igual? Sí. A ver, en Teruel esa es la ventaja, una gran ventaja que tiene. En Jaca, en Huesca, en Zaragoza, el noble tiene juramentos especiales. Quiero decir, el noble bastaba con su palabra para decir yo no he sido. Pero aquí no, aquí tienen igualdad. No hay diferencia entre que sea un caballero a que sea un campesino o un pastor. Hay igualdad jurídico de todos los que sean vecinos, tengan reconocido la casa abierta que hemos mencionado antes, con una mujer en la familia, o que lleven por lo menos un año en Teruel. Pero además tenía alguna ventaja. Si a Teruel llegaban gentes que fueran enemigos, tenía la persona del interior de Teruel, podía vetarlas y no admitir que entrara esa persona. Es decir, que ser poblador de Teruel tenía ventajas en aquella sociedad. Bueno, pues lo que hemos intentado ha sido contar un poco cómo era la sociedad en la que Isabel se quedó esperando a Juan Diego. Y mi última duda, Anabel, ¿dónde pudo ir él a buscar fortuna? A tierra de moros. Es decir, esa es la zona donde se puede enriquecer. Y eso va a mantenerse hasta el día que Valencia cayó en manos cristianas de Jaime I, porque ese día ya no podemos hacer saqueos hacia la Teruel hacia la Valencia islámica o las tierras de lo que es el Levante, etcétera. Por lo tanto, ese espíritu de tierra de frontera que se mantuvo muchos más siglos, pero es esencial hasta 1238. Bueno, pues lo que nosotros hemos intentado era contar cómo era la vida diaria, cotidiana, en el Teruel donde los amantes vivieron su legendaria historia. En este capítulo especial de Reinas, Damas y Señoras hemos querido conocer en Teruel cómo era la sociedad medieval a mediados del siglo XIII. Gracias por habernos acogido y acompañado en la grabación de este podcast, que ha sido posible gracias a la producción sonora de Vicente Bordonaba en la parte técnica de realización de los audios de apoyo, y nuestro compañero José Ángel aquí con nosotros grabando este podcast en directo en este Congreso de Recreación Histórica. Gracias por haber estado con nosotros como público, y si el tema les interesa pueden escucharnos cuando quieran en nuestro podcast Reinas, Damas y Señoras. Muchas gracias.